Al estudio de esta mañana y vamos a iniciar el libro de Colosenses. El libro de Colosenses. El libro de Colosenses. Cuando yo estaba pequeño, hermanos, me preguntaba cómo se formó la Biblia y quién decidió que iba a ser parte de esto. Y luego, ¿qué autoridad tiene la Biblia sobre nosotros? ¿O qué actualidad tiene la palabra de Dios y todas estas cartas sobre nosotros? Ahora vemos a los colosenses, era una congregación como nosotros, pero esta carta la escribe Pablo más o menos en el periodo de 60 años después de la muerte de Cristo. 60 años, estaba reciente. Habían quizás un montón de preguntas en el aire. ¿Y quién se iba a cargar? Y si vemos todos los mensajes de mi Señor, pues no vemos quizás cuestiones doctrinales, sino que Pablo desarrolló casi toda la doctrina de lo que era la conducción de nosotros. En un punto de la vida nosotros nos encontramos con el Señor y somos salvos, pero la pregunta es, después de ser salvo, ¿qué? Yo ya soy salvo. Ahora, ¿qué debo de comportarme como un ciudadano del cielo? ¿Cómo se comporta un... Bueno, y cristiano es mal dicho porque es un apodo. Un convertido, un creyente de que Yahshua era el Mesías y era el Hijo de Dios. Entonces, ¿qué debe de hacer? Ahora Pablo me sorprende, estando preso, fue visitado. Y los hermanos le traían noticias de las iglesias y él con gozo las recibía y no preocupado por estar preso, sino que cuéntame qué pasa en la iglesia, fíjate que esto y esto. Hay que felicitar a los hermanos y fíjate que esto y esto, bueno, los voy a exhortar, voy a decirles cuál es lo correcto de eso. Y esto es el resultado que nosotros tenemos en nuestras manos. Tenemos varias cartas de Pablo doctrinales dirigidas a iglesias existentes, a personas existentes con nombre y apellido, dando instrucciones de cómo corregir sus vidas, de cómo vivirlas. Ellos, la primera enseñanza que tuvieron los apóstoles, lo hicieron mediante su testimonio y su práctica. Esto debería de ser así hoy en día. Los líderes, los pastores, deberían de enseñar con el ejemplo. Pero a veces los pastores dicen que los líderes religiosos dicen que usted sea humilde y ellos viven en palacios y rodeados de oro y plata y sirvientes, pero a usted le dicen que aparecen humildes y que sean como miserables. No enseñan con su vida práctica. Pablo, la primera línea de enseñanza fue con su vida práctica. La segunda era con sus instrucciones, en donde pasaba hasta desde 6 meses hasta 1 año o años en algunos lugares enseñando, y estas enseñanzas instruían a los nuevos creyentes. Pero en Colosas, ¿qué clase de población tenemos? Ya les dije, Pablo la escribe, recibe información, Pablo está preso, un dato muy importante, Pablo está preso, dice mucho de un apóstol. Pablo no estaba pidiendo ayuda ni gimiendo porque lo sacaran. Pablo estaba preocupado por las congregaciones, por las asambleas. Pablo es increíble. Él sí renunció a él, no como nosotros, que somos bien carnales y pensamos en nosotros mismos. No pensamos en los demás. Pablo estaba pensando en las congregaciones, en los hijos convertidos del Señor por gracia. Estaba pensando en ellos. Pero él estaba preso, hermano. No es un dato para pasar por alto. Es muy importante porque a veces nos quejamos de nuestra situación. Pero Pablo estaba preso y no había cometido ningún delito pagano como lo podemos hacer nosotros, sino por predicar la palabra. Muchos de nosotros queremos bendiciones por alguna ofrendita que echamos o por alguna cosita que hacemos. Pablo, por hacer bien el trabajo, estaba preso, pero estaba gozoso, porque la cárcel no le quitaba el gozo a Pablo, el dinero no le quitaba el gozo a Pablo, y a muchos de nosotros nos quita el dinero, la enfermedad, nos quita el gozo hasta
la consagración al Señor nos la quita. Los sufrimientos nos quitan el amor a Dios. Los sufrimientos nos quitan el servir al Señor. Pero Pablo nos da el ejemplo que él sufriendo estaba pendiente de sus ovejitas. Es una gran enseñanza. El que quiera ser líder debe de aprender a renunciar a él mismo en primer lugar. Hay una familia sacrificada también. El pastorado no es fácil. Tiene que ver con mucho esto. Bueno, los verdaderos pastores, los verdaderos líderes. Tenemos un montón de sinvergüenzas y pícaros que no necesito decirlos. Basta con su actitud y usted puede, si traza bien la palabra, puede reconocerlos a los lobos vestidos de ovejas. Hay ovejas vestidas también, ¿verdad? Hay ovejitas que parecen ovejitas y son machos cabríos y son también lobos rapaces dentro de las congregaciones. Pero bueno, esa tarea es del Señor, el juzgar a cada quien en su momento oportuno. Pero ahora Pablo va a atender a esta iglesia. Vayamos entonces con este conocimiento. Quiero agregarles un conocimiento más. Hermano, ¿y por quiénes estaba formado la iglesia, la asamblea de Colosas? ¿Por quiénes estaba formado? Estaba formado, diría yo, por un 50% de judíos y por un 50% de paganos. Aquí hay un problema, porque dependiendo de las raíces donde tú vienes, así quieres transformar las iglesias. Traes costumbres paganas y traen costumbres de otras iglesias que a veces quieren poner aquí. Pero las costumbres que nosotros vamos a seguir no son de ninguna iglesia, de ningún hombre, sino de nuestro Padre Dios. Amén. Eso es lo que debemos de hacer, trazar bien la palabra. No, mire, es que fíjese que allá brincábamos. Pues diga brincando, yo no tengo problema con eso, pero aquí no vas a brincar porque tú brincas, no hay ningún problema. Si un hermano empezara a saltar ahí de gozo, yo no me caigo. Si un hermano de gozo dice gloria a Dios, aleluya, puede despertar. Lo dije quedito para no despertar al vecino que está dormido. Bueno, pero Pablo estaba preocupado por la doctrina y siempre, en vez de recibir chambre, recibía. Hay veces que nosotros nos juntamos y que hay de chambre por el pueblo. O sea, en vez de preguntar cosas importantes, ¿qué hay de chambre? Y nos encanta, démele un cafecito a este, contame a quién ha agarrado. Y empezamos. No nos interesa otra cosa, sino que eso es lo que nos interesa. Veamos que Pablo le interesa y dejemos que él hable. Entonces, estaba añadiendo un dato: paganos, judíos. Entonces Pablo tenía un problema. Tenemos un problema. Aquí hay hermanos con tinte pentecostal que le hacen piecito, ¿verdad? Y quisieran, ahí tenemos otros bien consagrados y conservadores que no quisieran ni una bulla ni un mosquito. Tenemos de todo, hermano. Entonces Pablo tenía este problema en esta congregación. Tenía judíos y tenía el problema del legalismo con los judíos. Los judíos eran legalistas y formales, ¿verdad? Como los bautistas. Y tenía problemas también con los paganos. Y los paganos tenían un problema que querían meter todo lo que es místico que ellos traían, porque a los paganos les gusta ir a los brujos, porque van a los brujos, a la prueba del puro y todas las cosas, y ellos creen en eso. Entonces tenía el problema de meter el misticismo y el legalismo. Hay hermanos místicos, echémonos un ayuno, vamos, y en el ayuno hay poder, y empiezan con un misticismo, hermano. Hermano, si usted ora 7 veces y se arrodilla 7 veces a Jerusalén y empieza con un misticismo. Hermano, si usted le echa 7 tragos y empieza, todo eso es misticismo, hermano. Los hermanos que tienen negocio y tienen el imán, tienen la ruda, tienen un montón de... Eso es misticismo, hermano. Todo eso es misticismo. El leer el horóscopo antes de salir, eso es misticismo. El andar el cajón rojo, bueno, y tantas cosas que pueden salir allá. O andarlos al revés, el barrer las venidas, y hay un montón de misticismo. No sé cuántos hermanos místicos habrá, no lo sé, ni estoy hablando por usted, estoy hablando que en Colosas había paganos que habían metido misticismo y habían judíos que habían metido el legalismo. Entonces, imagínense esta ala de judíos recalcitrantes viendo a los paganos allá, y los paganos haciendo puros y volados, pero estaban haciendo un híbrido. Ambos se habían convertido al cristianismo. Y ambos querían contaminar
del cristianismo. Este es el contexto donde Pablo está escribiendo. Veamos qué dice Pablo. Capítulo 1, Colosenses. Pablo, apóstol. Bueno, ¿y Pablo por qué dice apóstol? Porque de hecho yo no estuviera leyendo esta carta si no fuera por alguien que tuviera autoridad. Si Chepetrópolis la había escrito, yo no me interesa. Pero la escribió Pablo. ¿Y quién era Pablo? Apóstol. ¿De quién? De Jesucristo. ¿Tenía autoridad, hermanos? Tenía autoridad apostólica. Y creo que más que junto a los 11 apóstoles, tenía autoridad apostólica. Pero me interesa. Fue un hombre usado por Dios. Fue un hombre que tuvo el privilegio en vida de subir al tercer cielo. Gloria a Dios. Yo que soy incrédulo me hubiera gustado ir a ver, hermano. Como Tomás, ¿verdad? Porque hay algunos que queremos ver para creer. Pero en el cristianismo es creer para ver. ¿Amén? En el cristianismo es creer para ver. Pero aquí vienen unos hermanos místicos, paganos, si me haces el milagrito, y vienen al culto de la Dios pensando que van a echar una prueba del pueblo, algunos la ven ahí y Dios les va a decir, ¡no! Es al contrario. Primero le sirvo a Dios porque creo para después ver. No es que si me haces el milagro voy a venir a la congregación. Es pagano, hermano. Hay algunos que una tranza, quizás los mexicanos, en tranza. Si haces que mi hijo pase para la United States, bueno, para los Estados Unidos, yo aquí voy a venir al culto de nación y vienen unas dos veces. No, hermano, Dios no es así. Dios no funciona así. Es tu mente la que está funcionando así. Dios no funciona así. Primero hay que creer para después ver. Hay que tener fe. No que primero, si me hace el milagro, pues entonces como me hizo el mandadito, entonces sí voy a creer en él. Discúlpenme, no funciona de esa manera. Eso es pagano y es satánico. No tiene nada que ver con el Señor. Entonces va a escribir la carta un apóstol que está preso y tiene autoridad. Tanta autoridad y ha renunciado tanto a él que aún estando preso está velando por sus ovejas. Gloria a Dios por eso. Todos los pastores y los deberían de tener esta característica, todos los líderes o los que aman el ministerio del Señor deberían de tener esta característica. Pero dice aquí por la voluntad de Dios, era apóstol porque él me nombró apóstol Jorge. ¿Cuánto vale que me haga apóstol a mí? Échenme aquí prueba y ya me cobran el apóstol y yo ahora ya que soy apóstol yo le voy a hacer apóstol a este y empiezan ellos un jueguecito de hacerse apóstoles. Este no era un jueguecito de hacerse apóstol. ¿Quién lo había hecho apóstol? ¿Por la voluntad de quién? Estamos claros ahí. Entonces los apóstoles no lo hacemos porque el apóstol tal me cubre a mí. No, no tiene nada que ver con eso. Y el hermano Timoteo, un varón, diría yo, que orgullo de la madre y de la abuela de este varón, consagrado, un tipazo que fue el brazo derecho de Pablo en los ministerios, un joven que no se echó a perder, sino un joven que anduvo en los caminos del Señor desde pequeño. Gloria a Dios. Gloria a Dios. No es un camino fácil, pero es un camino orgulloso para un padre creyente. Para un padre creyente es orgulloso que sus hijos caminen con el Señor. Amén. Eso es un orgullo y una tranquilidad para uno que sus hijos busquen las cosas del Señor. Porque hoy es tan terrible, afuera hay tanta violencia, hay tanta muerte, hermanos, que nosotros que hemos renunciado a todo eso bajo la protección del Señor. Y creemos que Jehová es nuestro pastor y que nada nos faltará. Creemos eso, por eso estamos aquí. Creemos en el poder del Señor. Entonces este Timoteo ya lo hemos oído, ya sabemos su historia, los que somos creyentes, sabemos la historia de Timoteo y las instrucciones. Era un alumnazo del apóstol Pablo. Entonces dice, y lo menciona en su carta, verso 3. Siempre orando por vosotros, una característica. Siempre orando, una oración permanente. Este es un buen aprendizaje para nosotros. Hermanos, es cierto que oramos en el culto de oración, lo dedicamos a eso, pero no lo dedicamos solo por venir a pedir, lo dedicamos por venir a dar gracias. Lo dedicamos por venir a dar gracias también. Y decirle, Padre, aquí estoy dándote gracias. Yo no sé cuántos agradecidos hay en la iglesia. Cada quien entregará su cuenta. Pero no es solo para venir a pedir, sino para venir a dar gracias también del poder y de la gloria de Dios en nuestras vidas. Eso hacemos en el culto de oración.
Y aquí el apóstol dice, siempre orando, orando. O sea, los líderes, el pastor está orando permanentemente por las ovejas, por el rebaño, orando por vosotros. Damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué oraba Pablo? Dice, ¿dando qué? Les estoy diciendo en el culto de oración, ¿cuántos agradecidos hay en la congregación? ¿Cuántos agradecidos hay en la congregación? Que le den la cara al Señor cada uno, porque va a dar cuentas. ¿Cuántos agradecidos hay al Señor? El Señor quiere su agradecimiento. Mentira, dígame algo bíblico. Bueno, Jesucristo estando en la tierra dijo, sanó, corríjame si me equivoco, creo que a 10 leprosos, sanó a 10 de estos. ¿Y cuántos le regresaron a agradecerle? ¿Se fijó el Señor o no se fijó? ¿A cuántos sané le dijo al que había llegado? Ahora pregunto en la congregación, ¿a cuántos tengo vivos con alimento y techo? ¿Y cuántos vienen al culto de oración? Bueno, digamos, siempre orando por vosotros, dando gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué menciona Pablo esto? ¿Por qué lo menciona? Padre de nuestro Señor. Porque estaba ratificando que Yeshua era el hijo de ¿quién? De Dios. Porque este era uno de los problemas de las herejías en Colosas. Porque algunos decían que Yeshua era hijo de María y de José, pero no era hijo de Dios. Este era uno de los problemas que había. Entonces él ratifica en su carta y le dice Padre, pero dice dos cosas. Dice aquí, dice de Dios nuestro Padre. Dice bien, de Dios nuestro Padre y del Señor, ¿qué dice? Jesucristo. Le llama Señor. Le llama Señor. Está mencionando una división y una unión al mismo tiempo. Y dice de Jesucristo. Verso 4. Habiendo oído de vuestra fe. Mire, él empieza a combatir las herejías en su carta. Y dice, habiendo oído de vuestra fe en el misticismo, en la ley, no. ¿En quién era la fe? En Cristo. Pero ¿cuál era la fe que tenían en Cristo? ¿De qué tenían fe en Él? Es como cuando uno tiene 3 hijos y uno dice, de esto solo tengo fe que este me va a sacar adelante. Usted pone los ojos en alguien. Poner la fe no era en cualquiera. Pero ¿por qué yo pongo la fe en Cristo? ¿Cuál es esa fe que yo pongo? Que Él es el Hijo de Dios y que murió en la cruz y que perdonó todos nuestros y que por eso yo soy salvo y me tiene reservado un lugar en el cielo. Gloria a Dios. Esa es mi fe. Y esta es la fe que los colosenses tenían que tener. Y Él les dice, habiendo oído de vuestra fe, habiendo oído, porque ¿dónde estaba Pablo? Estaba preso. Él no podía ver esto, pero los que lo llevaban a visitar le contaban. Entonces me han contado de vuestra fe, me han contado de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis. Pablo, hoy que estoy estudiando las cartas de Pablo, estoy viendo, hermano, que hay 2 cosas que Pablo está mencionando en sus cartas. Y yo creo que una es producto de la otra. Primero menciona la fe, y después de la fe dice, produce el amor. Yo amo a mi hermano, qué difícil es amar a mi hermano, tan trompudo que es. Pero lo amo, ¿por qué? ¿Por qué lo amo? En Cristo. Amén. Si habemos hermanos que nos caemos mal solo por caernos mal. Aquí hay hermanos en las congregaciones que uno les cae mal, a otros les caemos bien y los demuestran, como también otros nos demuestran que les caemos mal y los quieren saludar a uno. ¿Les caemos mal, hermano? ¿Les caemos mal? En Cristo Jesús. Pablo le caía mal a algunos hermanos, también le caía mal. Entonces aquí hay hermanos que uno les parece purga, pero en el Señor uno dice, le seguiré dando la mano y lo seguiré saludando. Y se la voy a dar con las 2 y le diré bendición, hermano. Aunque al hermano rechine los dientes, no me importa. Allá con el Señor que te arregle. Porque se ve el amor que demuestran unos a otros. Pero los entiendo, porque son carnales. Y no son carnales las mujeres que andan pantalones, y no son carnales
los hombres que hacen otras cosas. Lo carnal se demuestra en el amor los unos por los otros. No es la ropa, no son los objetos. Cuando tú amas a tu hermano, estás demostrando que estás lleno del Espíritu Santo, porque no es fácil amar a otro, es fácil amarse a uno mismo. Yo, primero yo, después yo y por último yo. Y nadie más. Pero cuando yo amo a otro, no hay más grande amor que el que puso su vida por otro. Amén. Entonces Pablo dice, pero primero pone la fe, yo lo hago por fe. Ese hermano al que yo le caigo mal, no se ponía a pensar que él me puede caer más re mal. Pero que en Cristo Jesús lo tengo que tolerar. Pero que en Cristo Jesús lo tengo que amar. Que en Cristo Jesús voy a disipar eso que existe ahí. Porque no debe de haber enemistad entre hermanos. No debe. Pero hay. Pero no debe. No debe. Pero hay. Entonces Pablo menciona fe. Y luego dice, los admira de eso y dice fe en Cristo Jesús. Primero los admiro por tener fe en el Evangelio y haber sido salvos. Pero lo segundo dice, y del amor que tenéis, ¿a quién? Y el amor que tenéis todos, a todos los santos, a todos los santos, a todos los santos. Hace poco fui a una actividad y en esa actividad el que pensó la actividad armó las mesas donde nos íbamos a sentar para compartir un refrigerio. Pero me puse atención yo que armó 10 mesas, pero en las 10 mesas armó los grupos como pensando aquellos que se llevaban bien. Si el pastor le tocara armar 10 mesas para poner a toda la congregación, algunos hermanos estuvieran diciendo, ojalá no me toque con eso, ojalá no me toque con eso. Y diga el hermano, no, voy a poner al hermano Luis, voy a poner al hermano Beto, voy a poner al hermano... Que el hermano decidiera y los pusiera en una mesa para compartir. ¿Cuántos nos haríamos malas caras? ¿Cuántos nos haríamos mal? Mira, con quién me toca. Cambiemos y empezarían a cambiar. Hermanos en Cristo, en donde todos debemos de tener amor. ¿Por quién? Por todos. Por la viejita, porque es viejita, por el cipote, porque es cipote. Los cipotes, ojalá no me pongan esos viejos agrios aquí. Entonces el hermano diría, voy a hacer una mesa solo de cipotes. Pero si pone un cipote y pone un viejito, ¿de qué podríamos platicar? ¿Has visto el último meme? Y el viejito, no conozco a meme, creyendo que le están platicando de otra cosa. Bueno, qué divertido los hermanos en Cristo Jesús, gloria a Dios. Pero nos amamos, hermanos. Nos amamos, hermanos. Digámoslo entre dientes que nos amamos, hermanos. Hay Dios que nos ayude. Dios que nos ayude, hermanos, por fe, Dios que nos ayude. Pero esta iglesia, a pesar de que había, no crean que estaba fácil, ya les dije que habían judíos y habían paganos convertidos a Cristo, y en Cristo son uno. Este es el problema, que en Cristo unimos un híbrido. Eso es, unimos un híbrido. Ricos y pobres, gordos y pechitos, blancos y negros, rubios y prietos, colochos y lisos. Dios los une a todos y en Cristo somos uno. Es como en el matrimonio, hermano. Cristo nos hace uno como el matrimonio nos hace uno, aunque no querramos. Somos dos, pero viviendo como uno. Y le aguantan los aromas, le aguantan... Ay, las mujeres que aguantan, bueno, y le aguantan, hermano. Ay, hermano, 20 años, 30 años, caramba, hermano. 30 años soportamos, ahí estoy, hermano, ahí estoy. 30 años. Y el viejo traía unas mañas que le aguantó la mujer y ya viejo agarrado otra. Ya deja la placa por un lado, ya deja el pamper por otro, y, hermano. El matrimonio nos hace uno y murmuramos. Esperemos que nos vamos a morder. Mañana. Y los vecinos decir, ya nos van a matar. Pero en la noche están que son unos pajaritos. Porque son uno en el Señor. Son uno.
Hay gente que ni su propio cuerpo quiere. ¡Ay, esta pata ya no la van! Ellos mismos se quieren. Pero Cristo nos debe de hacer uno. Hermano, nos debe de hacer uno. Piensa lo que es ser uno. Estar juntos, hermano. Vamos a estar juntos. Es difícil con nuestra familia, que la amamos. Hasta con los hijos. La cipote que no entiendo. Eres tu hijo. Debemos de tolerarlo ahí. Después te más rebelde. ¿Y qué piensa? Y le salen cipotes todos verecos, porque no salen como uno. Los cipotes salen un poco, no sé, a ver, son del vecino, pero salen verecos. Los cipotes salen. A veces uno le sale que nada de parecido a la familia. Otro le sale bien fufurufo y comiendo frijoles. El cipote gracioso dice, yo no somos pobres, pero aparece. Bueno, ustedes saben de qué les hablo. Bueno. Entonces en la iglesia de Colosas era lo mismo. ¿Cómo unir a paganos con la clase y la mera crema de los hijos de Dios, que eran los judíos? ¿Cómo unir esto? Pero Pablo en Cristo tenían que ser uno. Verso 5. A causa de la esperanza, aquí viene la situación, a causa de la esperanza del negro cristiano es la misma esperanza del blanco cristiano, la esperanza del pagano cristiano era la misma esperanza que del judío que se había convertido al cristianismo. Todos los que estamos aquí tenemos la misma esperanza, amén, que Cristo nos salvó, que murió en la cruz por nuestros pecados y que nos lleva al cielo. Todos tenemos la misma esperanza y eso nos une. Por eso estamos aquí, por eso nos hemos congregado aquí, porque creemos y tenemos esa fe. A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos. Gloria a Dios. Estoy aquí porque tengo una esperanza, porque tengo una fe en que cuando Cristo venga me lleva con Él. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Esa es mi esperanza. Y por eso tolero a este hermano. Ay, este hermano. Ese perfume que usa. Y tantas costumbres, hermanos, que nos toca aguantarnos de otros, ¿verdad? Pero en Cristo pensamos debemos de unirnos. En Cristo debemos de ser uno porque tenemos la misma esperanza. Y Dios ha dado el mismo Espíritu Santo a todos. Amén. No ha dado un Espíritu Santo diferente a cada uno. Él nos selló con el Espíritu Santo. Es su promesa a todos los que hemos creído. Seamos chiquitos, grandes, blancos, como seamos. Él nos ama. Dios no desprecia porque Él nos hizo a todos. Amén. A veces nosotros despreciamos la raza. Mira, este parece troncón de amarrar burro. Pero es hijo de Dios, hermano. Mira, esta parece jirafa, que ni van a amarrar. No, hermano. Mira, este que es Wimbara. ¡Qué barbaridad! Hermano, todas son criaturas de Dios. Dios los creó, son parte de su naturaleza. Y el Señor los ama como amó a Nínive, que eran desgraciados, malos y perversos. Y Jonás por eso no les quería predicar, pero amó a Nínive y le dio una lección a Jonás. Vos no creaste esta mata que ahora te enojas porque la has perdido. Y esto yo lo creé. ¿Y por qué te enojas por ir a predicar? Qué lindo es el Señor, hermano. Si alguien no nos desprecia, es el Señor. Si alguien nos ama, es el Señor. Nos ama tal como soy. Tal como soy. Así nos ama. A veces las esposas no nos quieren tal como somos. Y el desgraciado nunca cambió. No nos quieren tal como somos, solo nos toleran, hermano, y no nos tiran a la calle porque ya están viejas. Pero, hermano, nos toleran, hermano. Y usted también tolera, mira, la vieja, como dijo, tan hermosa que eres. Esa vieja parece que se tragó la que tenía antes. ¿Cómo está hoy? Hermano, pero ahí estamos los esposos, ¿no? Ahí estamos al pie del cañón, amén. Y no vamos a dejar nuestras espositas, amén. Hermano, los miro de dos, hermano. No, hermano, no. Un varón le preguntó al otro, ¿y vos no te arrepentís de haberte casado con esa mujer? Le dijo, ¿sabes qué? Le digo, yo nunca me arrepiento de mis malas decisiones.